Buenas, ¿cómo andan? Juan, no te escucho, Gor. ¿Vos me escuchás a mí? Tenés silenciado el micrófono, Juanchi. Ay, con razón, la puta madre. La tecnología no es la mía. Está como un profesor que dio la clase, dio una hora de clase y estaba silenciado. Y no entendía, los chicos le intentaban decir por todas las maneras posibles que estaba silenciado y no escuchaba. No sé qué pasó y se enojó. Pensó que lo habían silenciado a propósito, cosa que nadie puede hacer, pero bueno. Cosas que pasan. No prendo Sí. la cámara porque estoy re despeinado, no me peiné porque me levanté a Un hacer la diapo. Yo tenía la cámara apagada porque estaba comiendo el postre. Ya la Ah, prendí, ya comí el postre. está bien. Chicos, bueno, los veo con la cámara apagada y el micrófono apagado. Para mí alguno Sí, está sí, durmiendo, están para mí alguno así. está durmiendo la siesta, por eso no quieren prender la cámara. No, lo que le quería decir, espero que me estén escuchando bien, es que estamos pensando en hacer la segunda clase los jueves en vez de los viernes, a las 3 de la tarde. ¿Les parece? Escriban en el chat. Escriban en el chat o habiliten el micrófono. Ok. Prendan la cámara, che, así les veo la cara. No sean malos, miren, yo estoy con mi buzo del pijama y acá estoy. Ay, yo la aprendería, pero no quiero que hagan sticker No, de no, mí. te perdono, pero a los chicos, digo, cámara, malos, malos. Me da calle. Ok. Bueno, entonces será el jueves. Sí, Flor había hablado con vos, ¿no es cierto? Sí, me había dicho. Genial. De cambiarla al jueves, porque yo al principio le había dicho hacer martes y jueves, pero resulta que caía el feriado y bueno, después no tuvimos en cuenta que se hacía puente un viernes. Claro, Pero es por verdad, eso, lo pusimos para el viernes, pero era puente, yo no estaba enterado que era puente. ajá, así Como que todos los bueno. días son iguales ahora. Viste, para mí un no feriado no me cambia. ¿Vos, Poli, dónde estás? ¿En Rosario o estás acá en Buenos Aires? Yo, en mis pagos, Ah, ¿de dónde era? Porque me olvidé. en la República de Ameguino estoy. Ameguino, le dije a mi papá, entonces no le erré. Ameguino, exactamente. ¿Vos estás en tu casa o no? Sí, yo estoy en Arribeños. Ah, joya. ¿Hay casos por ahí? No. No, tenemos en Fortín Tiburcio, Ajá, que también después de Arenales, ¿o no? está Arenales, Ascensión, Fortín, Tiburcio. Ah, bien. Y después tenemos casos en Santa Isabel, que está para el lado de provincia de Santa Fe. Teodelina, Mm, Cañas, Isabel. yo de Lina conozco. Ujú. Igual, los casos sospechosos de Arenales se mantienen todavía aislados, por más que dieron negativos, se mantienen aislados. Y todos los pueblos de la provincia de Santa Fe cerraron la entrada. Claro. Así que no se puede entrar. Y acá Así que también vamos. estamos regulados, así que no sé qué va a pasar con todo esto. Bueno, son las 3:05. ¿Esperamos 5 minutitos más o arrancamos? 5 minutos más y Dale, arrancamos. dale, que alguno esté demorado.
Lo único, chicos, la clase de hoy va a ser más o menos light, porque tengo 11 diapos, de las cuales 10 tienen cosas. Así que imagínense. Pero la idea es que me vayan preguntando, porque límite se basa mucho más en la lectura de cómo ustedes leen, interpretan el ejercicio. Si no entienden la forma de leerlo, eso es lo que me tienen que preguntar, me tienen que marcar eso exactamente. Ya después el jueves les voy a traer toda una clase, esa clase va a ser más de ejemplos, ejercicios. eh, ¿Con qué arrancamos? Con límite. Esta es la tercer clase, Cami. ¿Vos pudiste estar en las otras dos? Porque límite es medio complicado en el sentido de cuando tienen el límite y hay que hacer alguna transformación, ya ahí se pierden. Ahí ocurre una desconexión total con las cosas. Ah, bien. Bueno, Cami, viste que en el grupo Juan compartió las diapositivas, Cami y todos. Juan compartió las clases, uno de los chicos la grabó y si no, Juan también las graba y compartió sus PowerPoints. Cualquier cosa nos mandás por privado o por el grupo, así te lo pasamos. Ah, bueno, bien, bien. Entonces después, copio el drive y lo mando acá al chat, ¿sí? Por si alguno no lo vio también para que lo tenga a mano. Ah, dale. ¿En el drive están los audios y las diapos, Juan? Sí, sí, Genial. sí. Yo les recomiendo que la diapo la descarguen y la abran desde la compu o desde el celular, pero con PowerPoint. Porque si apretan el lector que les da Google, no es lo mismo y algunas cosas como que las transformó. Yo vi que me cambió varias letras y ábranlo descárguenlo directamente. Los videos sí se pueden ver los dos. Perfecto. Bueno, cuando quiera, Juanchi, dale nomás. Ok, yo ya voy a ir presentando pantalla. Eh, a ver cómo era. ¿Ahí cargó? Perfecto. Yo ahí lo veo perfecto. Ok. ¿Todos lo ven? Yo ya dejo esto, así que Paul, vos andá leyéndome si ponen alguna pregunta. Dale, dale, bárbaro. Ok, chicos. Hoy vamos a empezar con límite de funciones escalares. El límite de una función escalar se define como el acercamiento de x a x0 si se llega sin llegar a tocar ese valor. ¿Qué quiere decir esto? En realidad, este acercamiento que tiene también se puede transformar como una pregunta. Lo podemos ver como una pregunta. Entonces, al verlo como una pregunta sería, ¿cómo se comporta f de x cuando x se acerca a x0? Bueno, eso es lo que nosotros llamamos el límite cuando x tiende a x0 de f de x, que es cuando x va tomando x0 es igual a 0. Acá, este es un ejemplo. Entonces x va tomando valores por izquierda y por derecha. Fíjense, me voy acercando, 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 cada vez más, pero nunca llego. Paso para el otro lado y fíjense, me voy acercando, me voy acercando, me voy acercando, pero nunca llego al valor cero del número. Yo llego a menos 0,0000000 infinito 0, 1. Y después llega al 0. Pero yo nunca llegué al 0, siempre me mantuve en valores muy, muy, muy chiquititos.
¿Se entiende? Bueno, entonces se dice que como yo tomo valores por izquierda y por derecha de ese valor, ¿sí? Yo tengo un entorno. Bueno, existen dos entornos. Un entorno que contiene al, al valor X, al valor X0, ¿sí? Y hay otro entorno que se llama entorno reducido que no contiene al valor X0. Sería este. Esta. ¿Ven? Hay un punto vacío donde está el X0. Hay los valores X por izquierda y por derecha. Y ambos se acercan, ¿ven? Tienden a acercarse, pero nunca llegan al valor de X0. Entonces, yo la clase pasada les había dicho que una función, ustedes la tienen que ver como si fuera una ruta. ¿Sí? Entonces, yo voy por la ruta, voy por la función, y llego a un punto en el que hay un pozo, hay un bache, y después sigue la ruta. Entonces, ¿en todo momento fue ruta? No, porque hay un bache. En cambio, si yo digo que voy por la ruta desde mi casa hasta, no sé, hasta Rosario, y en ningún momento hubo un pozo, y pasé por el kilómetro, no sé, voy a inventar algo, el kilómetro 50. Entonces, cuando yo llegué al kilómetro 50, como el kilómetro 50 está incluido dentro de la ruta, yo puedo decir que es un entorno reducido. En cambio, si en el kilómetro 50 hay un bache enorme, ¿sí? Hay un pozo, quiere decir que en ese punto, en el kilómetro 50, es un entorno reducido, al revés, perdón. El anterior era un entorno no reducido y el kilómetro 50 con el bache es un entorno reducido. ¿Sí? Porque tengo valores por izquierda y por derecha, pero nunca llego a tocar el número y hay veces que el X0 está presente o no en el entorno. Es como una idea para empezar a entender por qué pasan estas cosas y por qué tengo que estudiar límite. Bueno, pasan por esto. Fíjense acá este gráfico. Yo voy tomando, porque yo cuando tomo valores de X, los tomo de izquierda, para que no veo el puntero, ahí está. De izquierda hacia derecha, ¿sí? De izquierda hacia derecha. Bueno, tengo el valor X igual a 1, me da 6. X igual a 2, me da entre 9 y 10. X igual a 3, me da 10. Igual a 4, me da un valor entre 10 y 11. Y así, siempre de izquierda hacia derecha. Pero tengo un punto. Este punto es un punto vacío, ¿sí? Entonces, en ese punto vacío yo puedo ver que puedo formar un entorno, ¿sí? Ahora, este entorno está lleno de valores que están por la izquierda de ese X y por la derecha de ese X. Esto se llama entorno reducido y tenemos que existe un X0 que cuando X, los distintos X de este lado y los distintos X de este lado se acercan a ese X0, se acercan a 3, yo voy 1, 2 y el 3. Y de este lado voy 5, 4, 3. ¿Sí? Entonces se acercan a un único valor de imagen, que sería 10, tanto como quieran. Es un poco engorroso, pero vamos a ponerlo en mejores palabras. Cuando X se acerca a un único valor X0 de f de X se acerca a un único L. Fíjense
que yo acá, yo tengo f de x y f de x me va dando distintos puntos. En uno me daba 6, en 2 me daba por acá, entre 9 y 10, puede ser 9,5, y voy subiendo 9,6, 9,7, 9,8, 9,9, 9,95. Me voy acercando a los valores de 10, pero ¿por qué me acerco? Porque cada vez el x que yo elijo se va acercando cada vez más a 3. Y por este lado pasa exactamente lo mismo, pero se van reduciendo los valores. Fíjense, yo tengo x igual a 4, está en 10,5, 10,4, 10,3, 10,2, 10,1, 10,05, hasta 10, ¿sí? Y tomé los valores entre 4 a 3. Bueno, entonces, para referirme al límite, se escribe el límite, esto va abajo, no sé por qué en la compu, acá sí me quedan abajo, acá no me quedan abajo. Es el límite cuando x tiende a x0 de f de x con L igual a L. L es un valor que pertenece al eje Y, ¿sí? Es una constante, es un número. Acá sería 10. Esto sería el límite cuando x tiende a 3, ¿sí? De f de x es igual a 10. ¿Está? Entonces, como nos interesan las cercanías del valor x0, yo tengo que estudiar las cercanías, que eran esos valores que estaban comprendidos cerca del valor x0, que en este caso eran 3, todos estos valores. Esto de acá y esto de acá. Bueno, todos esos valores, como están cercanos, yo digo que voy a calcular los límites laterales de ese límite. Bueno, acá empieza un lindo embrollo. Cuando yo digo que voy a calcular los límites laterales, quiere decir que voy a calcular los límites cuando de x0 por izquierda y de x0 por derecha. Voy a calcular esto de acá y esto de acá, pero no voy a calcular x0, porque en esta función, fíjense, que está el punto vacío. Entonces, si está el punto vacío, significa que no lo puedo calcular, porque no pertenece a mi dominio. Pero sí puedo calcular usando valores muy cercanos a ese punto. ¿Se entiende? O sea, si yo meto acá, el 3 no pertenece a mi función, pero el 2,9, por ejemplo, sí pertenece. Y el 2,9 me va a dar un valor muy, muy, muy cercano a 10, ¿sí? Me va a dar 9, algo, me va a dar muy, muy cercano a 10. Entonces se me acercó bastante al valor que me tiene que dar. En cambio, si yo uso el 3,1, también me va a dar un valor muy cercano a 10, pero en ningún momento estoy eligiendo un valor que sea idéntico al x0, que es 3. ¿Está? Entonces, para hacer los límites laterales, se escribe de esta forma: el límite cuando x tiende a x0 por izquierda, el menos significa por izquierda de f de x, es igual al límite cuando x tiende a x0 por derecha, el más significa derecha, de f de x. Entonces, si estos dos límites son iguales, significa que el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a L. Todo esto quiere decir que cuando el límite por izquierda es igual al límite por derecha, significa que la función calculada en ese x0 es igual a ese L, porque fíjense que me deben arrojar valores muy parecidos, ¿sí? Me arrojan valores muy, muy parecidos. Entonces significa que la función en ese punto vale 10. Acá me quedaba 9, no sé, 99 y acá me quedaba 10,01. Supónganse. Entonces, ¿a qué valor tienden que sea? A 10. Bien.
¿Qué pasa cuando no hay un único L? Cuando no hay una única constante, no tienden al mismo número, no tienden a 10, por ejemplo. Bueno, eso significa que los límites laterales son distintos. Los límites cuando x tiende a x0 por izquierda de f de x, si es distinto al límite cuando x tiende a x0 por derecha de f de x, entonces el límite de f de x, x tendiendo a x0 de f de x, no existe. ¿Por qué? Porque los límites laterales no son iguales. ¿Está? Pero no son iguales en el caso de que fuera, no sé, en vez de tener, yo tendría una función que viene así, pero llega acá. Llega a 8, no llega a 10. Y después tengo esta que empieza de acá a acá. Y claro, en este punto yo tengo, fíjense, estoy en 8 y estoy en 10. Tengo el mismo punto. Si tengo el mismo punto, un punto vacío acá y un punto completo, un punto relleno acá. O al revés, uno relleno acá y el vacío acá. Si yo me acerco por izquierda, tiende a 8. Si yo me acerco por derecha, tiende a 10. ¿8 es igual a 10? No, no es igual. Entonces el límite no existe. ¿Sí? Ok, bien. Y tenemos tipos de límites. Tenemos cuando son infinitos, que es decir, cuando tienden al infinito y toma valores cada vez más cercanos a x0. Es decir, cuando el límite de x tendiendo a x0 de f de x es igual a más infinito, o el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a menos infinito. ¿Qué es el caso de este gráfico? Fíjense, x0 sería 0. Entonces, cuando yo me acerco a valores por izquierda, fíjense que la función cada vez crece más, crece más, crece más, y se me va a un infinito positivo. En cambio, cuando yo me acerco por derecha, también se me va a un infinito positivo. ¿Sí? También, si en cambio yo lo tuviera al revés, si estuviese invertido el gráfico, la gráfica de la función, y me quedarían decrecientes así, para abajo, hacia abajo, entonces yo tengo que tienden a ser menos infinito, y de este lado también tienden a ser menos infinito, ¿sí? Y después tengo al infinito. ¿Cuál es la diferencia de infinito y al infinito? La diferencia está en el tiende y en el resultado que da. Fíjense que acá tenemos el límite cuando x tiende a x0 y acá tenemos el límite cuando x tiende a menos infinito. En sí no es más o menos infinito, es más menos infinito. Puede ser cualquiera de los dos. Y acá tenemos como resultado un infinito y acá tenemos como resultado un valor, un número L. Fíjense. Yo acá, si calculo, ¿se escuchan los golpes? Voy a matar a un vecino. Fíjense, yo tengo un x0, odio los vecinos. Yo tengo un x0 que vale No 0. se escucha nada igual, quédate tranquilo. Ah, bueno, no, porque yo sí lo estoy escuchando, me está molestando. Ah, qué bajón. Cuando x0 tiende a 0, fíjense, el límite cuando x tiende a menos infinito. ¿En qué momento tiende a menos infinito? Y si yo miro acá, ¿en qué valor puede tender a menos infinito? Le hago la pregunta a ustedes. Decime, Paul, si contestan en el chat. Sí, sí, yo te aviso, pero por ahora, nada. 4 pone Cami. Bien, es 4. Es 4 pone Perfecto. Sofi, es 4 pone Nati.
Bien. Entonces, ese Están aprobadas. valor están aprobadas. Ese valor al que tiende x, fíjense que está tendiendo, x tiende a menos infinito, pero se clava en un solo valor de y, que es 4. Cuando x tiende al menos infinito, esta parte de acá es lo que sería de que tiende, f de x, ¿cuánto vale? 4. ¿Sí? Bien. Tenemos también propiedades de los límites. Estas propiedades son cuando yo tengo operaciones con funciones. Si por ejemplo me dice que yo tengo que, lo vamos a ver más adelante en esta clase, ¿sí? Pero por ejemplo, cuando yo tengo que ver si una función es continua en un punto, a través de, por ejemplo, yo tengo eh, comprobar si el límite, si existe la continuidad de la función f más g. Bueno, entonces tengo propiedades para hacer eso, esas funciones. Fíjense, yo tengo el límite de la función f y el límite de la función g. Acá iba el L1, no sé por qué me quedó mal. Después lo arreglo. Y dice, el límite de la suma o la resta de f y g es igual a la suma o resta de los límites de f y g. Por lo tanto, como los límites arrojan resultados, que son L1 y L2, también es igual para el límite, es igual para la suma o resta de L1 y L2. Acá me quedó suma y suma, es suma y resta. Fíjense, tengo el límite cuando x tiende a x0 de f de x más menos g de x. Esto dijimos que es igual a la suma o resta de los límites de cada función individual. Entonces me queda el límite de x tendiendo a x0 de f de x más o menos el límite de x tendiendo a x0 de g de x. Y esto es igual a la suma o resta de sus respectivos resultados. ¿Sí? Sería L1 más menos L2. Bien. Después tenemos el límite del producto entre f y g. El límite del producto entre f y g es igual al producto de los límites de f de x y g de x. ¿Cómo sería esto? Fíjense, el límite del producto, cuando x tiende a x0, del producto entre f y g, esto es igual a la multiplicación de ambos límites, tengo el límite cuando x tiende a x0 de f de x, por el límite cuando x tiende a x0 de g de x. Y esto es igual a la multiplicación de sus respectivos resultados, L1 por L2. Pasamos al el cociente, que es la última operación. Dice que el cociente de f y g es igual al cociente entre los límites de f y g, siempre que el dominador sea distinto a 0. Porque ya se acuerdan que ya habíamos visto que el denominador nunca puede ser 0. ¿Está? Entonces tengo el límite cuando x tiende a x0 de f de x sobre g de x. Esto es igual al límite de x tendiendo a x0 de f de x sobre el límite de x tendiendo a x0 de g de x. Y esto es igual al cociente entre los resultados L1 sobre L2. Y esto es si el límite de x0 de x tendiendo a x0 de g de x es distinto de 0. ¿Por qué? Porque g de x va abajo, g de x es el denominador, entonces si el denominador me da 0, no existe el resultado. ¿Está? Bien. Y después tenemos límites indeterminados, que cuando pasemos a la parte de derivada, lo vamos a ver mejor con la regla del L'Hopital y vamos a hallar que no son tan indeterminados. Pero eso es para la derivada. Ahora estamos en límites y hay que saber si son determinados o indeterminados.
Indeterminados son todos aquellos límites que yo no puedo calcular, ¿sí? Que no me arrojan un resultado real como sería un valor 1, 2, 3, menos 10, menos 0,25, qué sé yo, o no me arrojan un más menos infinito, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos, esto me lo enseñó una profesora a mí, y es muy fácil de leer si lo van armando, después van armando este tipo de resultados que tienen acá abajo. Cuando el límite de x tendiendo a x0 de f de x es igual a 0 o infinito, no importa el signo del infinito, y después tengo que el límite cuando x tiende a x0 de g de x es igual a 0 o infinito, entonces el límite de x tendiendo a x0 de f de x sobre g de x no existe, es indeterminado. ¿Por qué? Porque me puede quedar 0 sobre 0, y si lo calculan en la calculadora se van a dar cuenta de que les va a dar mat error. Me queda infinito sobre infinito, que no es una operación matemática factible. Me queda infinito menos infinito, en el caso de el límite cuando x tiende a x0 de f de x, si esto es igual al límite cuando x tiende a x0 de g de x, es decir, si estos límites me arrojan el mismo resultado, el mismo L, que sería más infinito, ¿sí? O menos infinito, también puede ser menos infinito, me queda que el límite cuando x tiende a x0 de f de x menos g de x sería como si yo hiciera infinito menos infinito. Si me hubiese dado menos infinito, me queda menos infinito menos paréntesis menos infinito. Menos por menos es más. Entonces me queda menos infinito más infinito. Sigue siendo una cuenta que no se puede realizar, por lo tanto es indeterminado. ¿Sí? Cuando también el límite de f de x, no voy a decir cuando tiende porque ya me cansé de decirlo, el límite cuando f de x es igual a 1 y el límite cuando g de x es igual a más infinito, también es indeterminado. ¿Sí? Cuando el límite de f de x es igual a 0 y el de g de x es más infinito, también es indeterminado, porque es 0 por infinito. Y tenemos cuando el límite de f de x es igual a 0 y el límite de g de x es igual a más infinito, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x elevado a g de x o viceversa, g de x elevado a la f de x no existen, es indeterminado, es decir que no puedo elevar 0 al infinito, ni tampoco puedo elevar infinito a la 0. ¿Sí? Fíjense acá. ¿Por qué dice que son no indeterminados? Yo tengo 0 sobre infinito. Esto es igual a, si yo lo veo, esto no es una operación válida, sino es como una ayuda memórica de que no está mal. Porque, ¿por qué número? Yo a cualquier número le puedo multiplicar por 0 y me va a dar 0. ¿Sí? Entonces, yo puedo decir que acá había un 1 antes y que el 0 estaba fuera. Entonces yo multiplico por 0. ¿Sí? Me queda 0 por 1 sobre infinito. Y 1 sobre infinito, si yo a 1 lo divido por un número muy grande, todo esto se hace 0. Pueden dividir 1 por 1.000.000. ¿Sí? Les va a quedar un número muy, muy chiquito. Y a la vez ese número muy, muy chiquito se acerca tanto a 0, entonces si hago 0 por un número que es casi 0, es 0. Entonces no es indeterminado.
¿sí? Y en el caso contrario, yo tengo infinito sobre cero. Cuando yo tengo este caso, yo lo que hago es exactamente que con lo que hice arriba, ¿sí? Yo digo que acá antes había un 1, entonces me queda infinito por 1 sobre cero. Sabemos que 1 sobre cero no es una operación factible en matemática, porque yo no puedo tener denominador un cero. Pero acá está la trampa. Yo no tengo que tener un cero de denominador. Yo tengo que tener un número muy cercano a cero. ¿Sí? Eso es lo que quiere decir ese cero de ahí. No es que es cero, sino es un número que es muy cercano a cero, un número que tiende a ser cero. Ese número que tiende a ser cero es 0,00000000 así, infinito cero, 1. Bueno, entonces yo cuando divido 1 por un número muy chiquito, me queda un número enorme. Entonces, esto de acá, tiende a ser infinito. Entonces me queda la operación infinito por infinito. Y un número muy grande por un número muy grande me da un número muy grande. Técnicamente, si yo hago 1000 por 1000, 1000 por 1000, me da un montón. ¿Sí? 1.000.000 por 1.000.000 me da un montón. ¿Está? Esa es la idea que yo les puedo dar para que ustedes puedan leer mejor cuando les aparezca que es indeterminado. ¿Está? Bueno, después pasamos a algo que se llama límite notable. El límite notable es muy especial en matemática. ¿Por qué? Yo les voy a explicar lo que me pasó a mí. Yo no lo vi en ningún parcial, no lo vi en ningún final. Y yo el año pasado, en esta misma época, me presento a rendir la segunda mesa y me toca un ejercicio con límite notable. No solamente me quería suicidar en el momento con lo que tenía a mano, sino que quería matar a algún profesor porque decían que nunca aparecía en un final, ni siquiera en los parciales, porque es medio complicado entenderlo. Yo voy a tratar de explicárselos, la clase que viene voy a tratar de volvérselos a explicar, porque es muy complicado entenderlo. Capaz que no, ¿sí? Bueno, el límite notable es cuando el valor irracional e, el número e, puede aproximarse mediante una función. En el caso de esta función, f de x es igual a 1 más 1 sobre n o x elevado a la n o e, donde, bueno, en este caso sería n, donde n pertenece a los naturales. ¿Qué son los números naturales? El 1, 2, 3, 4 en adelante. Utilizando valores de cada x para cada vez que sea más grande, ¿sí? Utilizando valores de x cada vez mayores. Entonces tenemos este ejemplo, fíjense. El límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 5 sobre x elevado a la x. Si yo reemplazo, ¿yo cómo reemplazo cuando a mí me tocaban estos ejercicios? Yo hacía así. Fíjense, les voy a mostrar. Vamos a usar esto. Eh, ahí está, ahora se ve. Yo hacía esto. Vamos a insertar una ecuación. Aquí. Me queda 5 y es más infinito. Entonces yo el 5 lo dividía por un número muy grande. Ya quisiera tener esta cantidad de plata en el banco. Bueno, después a ese valor
que me da esto, yo agarraba y le sumaba 1. Y cuando yo lo tenía todo resuelto, esto estaba entre paréntesis, cuando ya tenía el resultado, yo lo que hacía era elevarlo a un número igual de grande. Yo lo elevaba, para elevar me queda todo esto, me queda así. Entonces lo elevo al mismo número que usé por abajo, me queda así. Claro, yo creo que haría lo mismo. ¿Por qué? Porque yo no puedo trabajar con infinito. Infinito es un número que yo digo que no tiene final, ¿sí? Entonces yo lo que hago es, bueno, voy a usar un número enorme, cosa de que me dé un valor. ¿Qué pasa cuando meto yo esto en la calculadora? ¿Alguien tiene una calculadora a mano? Porque yo no la tengo ahora que pienso. ¿Nadie tiene la calculadora a mano? No ofrezco la mía porque no la tengo. Bueno, si no, yo ahora me levanto y voy a buscar la mía. ¿Alguien la tiene, la calcu? Ahí contestaron Juanchi, Cami y Juli. Da Bueno, uno, Juli ah, Silva. resuelvan esto. ¿Cuánto les da? 1 puso. ¿Les da 1? 0 puso Cami. Yo voy leyendo lo que ponen los chicos. A ver. ¿Seguros? Yo creo que lo haría 5. bien por partes, como A decir Ari 5 Sánchez dividido le un da. número grande, Perdón. Ujú. te daría un número muy chiquito. Ajá, A eso le sumamos 1, sigue siendo un número chiquito. sí, Y ahí tendrías que elevarlo también a un número muy grande. sí. ¿Y Pero bueno, ahí cuánto? ya Ahí Ari puso. hay Da Ari. 5,18 por 10 a la 21. Bueno, eso es lo que yo les quería mostrar. Fíjense que a la compañera le acaba de dar un número extremadamente enorme. ¿Sí? Sí, Bueno, llegamos a eso, a que es un infinito. claro. Y nosotros dijimos que el límite, esto es un límite al infinito. Nos tiene que dar un número real. No nos puede dar infinito. ¿Se entiende la diferencia? Entonces yo cuando tengo el límite notable, lo que hago es ir trabajándolo. Lo trabajo con propiedades de la potencia. Yo esto lo voy a dejar acá al costado y le voy a seguir mostrando. Lo trabajo con propiedades a la potencia. Yo lo que hago es multiplicar los exponentes. ¿Sí? Yo acá lo que hago es pasar digamos, a ver, ¿cómo les puedo explicar para que me entiendan? Directamente yo lo que hago es meter este 5 en una fracción. Y esa fracción es como si yo acá abajo tuviera también otra fracción. Voy a tratar de que se entienda lo mejor posible. Entonces yo tengo, lo voy a mostrar acá directamente. Quiero borrar todo, no puedo. Ahí está. Le voy a mostrar acá directamente qué es lo que yo hice. Les quedaría 5 sobre 1, y acá me queda 1 sobre 1. Entonces yo lo que hago es usar una propiedad para que esto me quede. Esto era lo de abajo va arriba, si era como la regla del colectivo, algo así me acuerdo, chicos. Fíjense que esto, yo tuve tanta bronca que al tema también traté mucho de esquivarlo. Me queda que yo bajo este número como una fracción, entonces al bajarlo acá lo reemplazo por 1.
Entonces quedamos así. Para elevarlo a la potencia y cambiar la potencia, yo digo que este mismo valor que está multiplicando x, multiplica x acá. ¿Sí? Porque yo tengo x acá y x acá. Y a ese mismo valor yo le tengo que multiplicar por el número que tenía acá arriba, que es el 5. Entonces me queda todo así. Cuando yo lo vuelvo a transformar, yo digo que esto es todo 1 y yo esto lo tengo que elevar a la 5. Es como si yo hiciera la función elevada a la x, bueno, ahora hago esa x, la vuelvo a elevar, entonces me queda la función elevada a una función que está elevada a la 5. Es como algo muy reabstracto. Es muy difícil de entender, por eso dije que lo voy a explicar ahora y lo voy a explicar la clase que viene. Cuando yo lo tengo elevado, ese 5, a elevar esto y esto, estar elevando toda la función, eleva directamente a toda la función. Fíjense que al tener esto elevado a esto, todo esto es medio abstracto. Todo esto es igual a E. En algún punto de toda la partida, que no se entiende por qué, todo este número es elevado a la E. Es E. El paréntesis con elevado a la 1/5 de X, todo este número es E. Entonces, como todo este número es E, me queda E elevado a la 5. Y acá nos termina dando un número real. La idea es ir aplicando las propiedades una propiedad de la potencia, en la que se multiplican los exponentes. Después, el recurso es invertir el exponente multiplicando por el exponente original. Y por último, vuelvo a usar el mismo recurso que en el anterior. Vuelvo a invertir el exponente multiplicando por el exponente original. ¿Sí? Yo después les voy a volver a explicar esto en la clase que viene y vamos a hacer varios ejemplos, como para que quede claro o que quede acá en la diapo, de cómo se hacen y cómo se va trabajando. ¿Está? ¿Alguien va a decir algo? Porque tengo un micrófono que está prendido. Puede ser el mío, ¿no? Ah, ok. No, porque yo estaba escuchando algo en el fondo y yo digo, ¿qué es eso? Ok. No sé Bien. si alguien tiene alguna duda que quiera preguntar ahora o decirle a Juan. Es todo con esta propiedad. Yo le voy a dejar acá, le voy a mostrar los pasos que yo hago cuando tengo que hacerlo. Creo que al pedo borré el cuadrado que tenía. Ahí está. Ahí No. preguntan, Juanchi, ¿siempre se hacen los mismos pasos? Sí, siempre para resolver este ejercicio o este tipo de ejercicios se hacen exactamente los mismos pasos. Y siempre a ustedes les va a quedar una función muy parecida a esta. Les va a quedar 1 más 1 sobre, por ejemplo, 3 por x elevado al cuadrado y todo elevado a la 3 por x elevado al cuadrado. Fíjense que siempre van a tener lo que va acá abajo, acá arriba. Siempre. Pero siempre van a tener el mismo número. Fíjense, bueno, salvo acá que cuando empiezo a transformarlo, ahí va cambiando. Pero hasta acá, fíjense, nn, xx, 1,5 por x. Bueno, acá tenemos 1,5 por x, aplico una propiedad de la potencia. Yo acá les voy a escribir para que les quede anotado. Ecuación va a ser esta. X elevado a la n. Esto a la vez está elevado a otra n. Y esto es igual
a x elevado a la n, y esa n está elevada sobre. Entonces, uso esta propiedad primero. Entonces, después multiplico los exponentes. Ahí está, ahí quedó lindo. Luego de esto, lo que hago es invertir el exponente y lo multiplico por el original. Preguntan si se llama procedimiento colectivo esto. Yo no lo recuerdo con ese nombre. Pero a mí me lo dieron como límite notable. Yo no sé si es distinto, chicos, porque capaz que a ustedes otro profesor se los hayan, no sé si alguna vez se lo nombraron inclusive a esto, o si lo alcanzaron a trabajar. Paul, decime si alguien por lo menos lo escuchó nombrar o lo trabajó. Por ahora, creo que no lo vimos, pone Cande. Ok, Y si yo si vos lo viste a los fines del cuatri, y puede ser que no lo hayan visto, con esta situación y todo. Yo cuando lo vi el año pasado, directamente mi profesora, la profesora de teoría que tenía, dijo que este tema no entraba, pero que lo preparemos porque podía o no entrar en el final, cosa que después vos vas a tarea de aula, vas a consulta y te dicen no, porque es muy complicado de entender. Lo están viendo, es muy complicado de entender. Claro. Por eso no tratan de ponerlo. Fui yo, me pusieron este tema, listo, chao. Yo me quería matar, chicos. Pero ahora le voy a terminar de escribir esto y después la clase que viene voy a tratar de explicárselo desde otro ángulo. Y voy a tratar de hacerlo muy paso por paso para que lo vean detalladamente. Ahí Cami puso, los profes nos dijeron que sacaron varios temas por las circunstancias, a lo mejor lo sacaron. Y puede ser. ¡Ay! Genial. Ok. Bueno, Cami, entonces voy ¿pero a... dijeron que lo sacaron para siempre? ¿O que puede ser que en algún momento lo vean? Y no sé, porque, por ejemplo, a los que tienen alguna asignatura con laboratorio, como en el caso de general inorgánica, o en mi caso que yo tengo orgánica, nos dieron una regularidad que se llama semi-regularidad, que la cumplimos si aprobamos todos los parciales. Claro. Esa semi-regularidad se vuelve regularidad si aprobamos los laboratorios. Yo no sé si a ustedes les van a dar la regularidad completa, que podrían dársela genial, porque la verdad, La ponerse... 1, matemática 1, después les va a tomar el parcial presencial. La 2 Sí, sí dio la regularidad total, la 1 no. sí, yo ya estoy regular en matemática 2, chicos. Ay, sí, qué bien. Qué Qué alivio. bien. Sí. Ahora hay que sacarla. Es lo Sí. feo. Bueno, volvemos al tema. Yo dije que multiplico por el original y después vuelvo a usar el mismo recurso. Ahí, perdón, ahí pusieron, Sí. creo que los temas que sacaron no los vamos a ver porque dijeron que cuando volvemos vemos vectores y terminamos con los temas del primer cuatri. Ok. Y puede ser que en matemática 2 les hagan un refresh de límite. Sí, sí, Pues, pero bueno, yo vi límite y derivada, chicos, son temas que son herramientas que van a ver.
Después, en derivada, lo aplican un poco en física. Después, el límite y derivada lo van a usar en matemática 2. Después, lo que tengan LQ, no sé si en matemática 3 van a aplicar alguna de estas cosas. Capaz que apliquen más conocimientos de matemática 2. Yo, como no estudio LQ, no soy estudiante, no sé qué se ve en matemática 3. Sí, están las integrales triples, todo eso deben ver. Sí, seguro. Y después aplico el mismo recurso. Esto después les voy a armar varios ejercicios del mismo tipo para que ustedes lo vean. Yo no sé, pero prefiero que lo tengan antes de que me digan, antes de que lo vean y por lo menos digan, esto yo lo vi y creo que se hacía así, no importa. Que lo vean, que sepan que existen y que hay cosas así. Ahora voy al punto donde había quedado, acá. Bien. Entonces llegamos a la parte hermosa, porque acá empieza lo que es límite, lindo, no estas cosas que estuvimos viendo. Llegamos a continuidad. Dice que para que una función sea continua, cuando la dibujo, tengo que pasar por un punto y no debo despegar el lápiz de la hoja. Esa es la definición. Hermoso. Re abstracto sigue siendo. Yo les diría que una función es continua cuando yo tengo la función y es una curva suave. Me dirán qué es una curva suave. Una curva suave yo les diría que es tipo como la cuadrática o la cúbica. Fíjense que hacen curvas de crecimiento muy suaves, son muy sutiles, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo una función que es continua, tiene que ser una curva suave, porque esa curva suave a mí me es fácil dibujarla con el lápiz, y yo, si paso por un punto, no debo despegar el lápiz de la hoja. Cuando yo despegue el lápiz de la hoja, listo, no es continua. ¿Por qué? Porque hay un punto que no pude dibujar. Ese punto que no pude dibujar, ¿qué será? Y puede ser, por ejemplo, no sé, capaz que no esté en el dominio, es un punto vacío, me hace que si yo tuviera una función con x abajo, x siendo denominador, capaz que me hace cero la función, no lo sé. Pero es un punto vacío. Entonces, para decir o para calcular la continuidad en un punto x0, yo tengo una función es continua en un punto o un número x0 si solo si se verifica se tiene que verificar esto. El límite, cuando x tiende a x0 de f de x, es igual a f de x0, es igual a f de x0. ¿Sí? Y deben cumplir las siguientes verificaciones. Es decir, que la función, tiene que existir la función calculada en x0. Entonces, x0 pertenece al dominio de la función. Ya después vamos a ver qué pasa cuando no pertenece al dominio de la función. Entonces, si x0 pertenece al dominio de la función y existe la función calculada en x0, tenemos una de las verificaciones correctas. Después tenemos que tiene que existir el límite cuando x tiende a x0 de f de x. Cuando el límite no existe, entonces no estamos cumpliendo con una de las verificaciones. Y ahí también va a suceder otro tipo de cosa, que se llama salto infinito. Y por último, si estos dos existen y a la vez si existen son iguales, entonces el límite cuando x tiende a x0 de f de x es igual a f de x0. ¿Está? Ay, no les quedó el gráfico. Yo le había puesto un gráfico acá. Bueno, vamos con el ejemplo. Cuando no existe f de x0, pero existe el límite de f de x,
Entonces la discontinuidad es evitable. ¿Por qué se puede evitar esta continuidad? Fíjense, tenemos estas condiciones. No existe f calculado en x0, pero sí existe el límite de x tendiendo a x0 de f de x. ¿Por qué existe el límite ¿por qué existe este límite? Yo les hago esa pregunta. Quiero respuestas. Porque los límites laterales son iguales. ¡Bravo! Me encantó. Exacto, como los límites laterales son iguales, entonces arrojan el mismo L, el mismo valor. Pero no tengo f calculada en x0. Entonces redefino la función. Me queda que f redefinida de x es igual, y hago como una función a tramo. Por eso yo les dije que función a tramo es un tema introductorio al límite. Porque la función a tramo después la uso para hacer estas cosas. Fíjense, y después también para analizar la continuidad de la función a tramo. Me queda f de x que para todo x distinto de x0. O sea, para f de x yo voy a usar cualquier x distinto de x0. Si x0 es igual a 1, bueno, yo voy a usar todos menos el 1. Todos los valores de x menos el 1. Y después tengo que L es igual, o L, entonces, x es igual a x0. Yo tendría esto. Si lo vuelvo a verificar, me queda que existe la función, ¿por qué? Fíjense, ahora como L, ese valor de x0, pertenece a pertenece a un punto, entonces existe, porque está x igual a x0 y el punto que me da es L. Existe el límite, bueno, ya existía antes, entonces me quedan que son iguales. Yo lo que hice fue esto, fíjense, lo que hice fue rellenar el punto. Es tan simple como eso, es rellenar el punto que yo tenía. SL puede ser menos 2. Entonces, si yo lo quiero ver de manera correcta, yo tengo la función que adopta todos los valores de x menos el x0 que es 4. Entonces tengo la función y pongo todo lo que tengo que poner con x distinto de 4. Ahora, si L es igual a menos 2, entonces x es igual a 4. Entonces ahí rellené el punto. Fíjense, vengo con mi lápiz, voy trazando, paso por todos los puntos, paso por el punto que no tenía y sigo. Es continua. Y cuando no existe el límite, pasan estas cosas. Fíjense, vamos al salto finito. ¿Por qué es finito? Porque tengo valores ínfimos hasta de este punto a este punto, ¿sí? Están comprendidos en estos puntos. Y en cambio el salto infinito, tengo valores infinitos, ¿sí? De puntos para llegar al punto vacío, ¿sí? Porque fíjense que acá es como si yo tuviera una función que está decreciendo y por el x igual a 2 pasa una asíntota. Entonces siempre va a tender, pero nunca va a llegar a tocarlo a la asíntota. ¿Se acuerdan que lo habíamos visto? Entonces me queda como un punto abierto y este es un punto cerrado. ¿Y qué hago acá? Bueno, esto no es continua. Y esto no es continua. 100 valores, pero no cuando yo trazo un lápiz. ¿Está? Acá yo tengo la función f de x. Yo hago el límite de f de x cuando x tiende a 1 por la izquierda. Cuando x tiende a 1 por la izquierda me da 1. Y ahora cuando hago el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de f de x me va a dar 3.
Y cuando hago la función calculada en el punto me da 3. Entonces, como los límites laterales no son iguales, no existe el límite de la función, entonces la función no es continua en ese punto, que es este caso. También puede ser este. Fíjense, la función, yo tengo, ¿existe la función calculada en el punto? Sí, es 3. Existe. Vamos a los límites laterales. Límites laterales. Por derecha, existe, me da 3. Por izquierda, menos infinito. No son idénticos, no existen los límites laterales, no existe el límite de la función calculada en el punto, por lo tanto, la función no es continua. ¿Está? Ambos casos no son continuos, pero la diferencia es que acá ambos límites arrojan valores y acá puedo tener límites que puedo tener un límite que me arroja un valor y el otro me arroja un infinito. O puedo tener ambos que me arrojen infinitos. ¿Un caso? Bueno, traten de hallar los límites laterales cuando x vale 0 de una función de la homográfica elemental. La homográfica elemental tiene así y va hacia abajo. Y viene de arriba y va hacia abajo. ¿Sí? Entonces, fíjense, por izquierda tiende a menos infinito. Ahora en la homográfica elemental por derecha tiende a más infinito. Son dos infinitos distintos. Entonces también un inevitable puede tener infinito y un valor o infinito, infinito. Bueno, hasta acá es lo que preparé para hoy, chicos. Tuve muy poco tiempo para acomodar todo. Pero para la clase del jueves voy a tener ya todos ejercicios armados, voy a tener ejemplos armados, voy a volver a explicar un poquito más del límite notable para que puedan entender mejor el tema y así aclarar un poco más de dudas. ¿Sí? Sí, tráiganme dudas. En lo posible, tráiganme la duda de algún ejercicio de continuidad que no entendieron. Dale, dale, buenísimo. Muchas ¿Alguno gracias. quiere preguntar algo o decirle algo a Juan? Acuérdense que ahora es el jueves a las 3. Bueno, vos ya estás viendo el chat, Juan, ¿no es cierto? Sí. Estoy aquí. Si alguien me Bueno. quiere preguntar algo. Muchísimas gracias, Juanchi. Gracias a usted por asistir a la clase. Si este es un tema medio es como si yo les tuviera que enseñar a leer. Una vez que aprendan a leer, ustedes no saben cómo mierda aprendieron a leer, pero una vez que aprenden a leer, listo, ya está. Pueden leer cualquier cosa. Así que yo les diría que si ya tienen esta parte bien del límite, para terminar de ver del límite yo tengo que dar, además de todos los ejercicios que acarrea el límite, creo que tiene adentro límite... no, lo tiene derivada. No dije nada. Perfecto. No dije nada. Derivada tiene, bueno, calcular la derivada de una función, regla de la cadena, calcular la tangente, calcular la tangente, primera, segunda derivada, teoremas. Y eso, hay que ver teoremas. Claro, es bastante larga. Es bastante larga. Regla del L'Hopital, polinomio de Taylor. Yo tuve en primero paro indeterminado y tuve que ir a particular para ver todas esas cosas, porque hubo paro y bueno, perdimos una mesa y no nos dieron los últimos temas. Los últimos temas para vos, Poli, ¿cuáles eran?
Era, Vectores. no, sí, límite y vectores, creo. Límites, seguro, porque el límite lo vi en particular. De hecho, el L'Hopital no lo aprendí nunca. Tuve la suerte de que no me lo tomen y nunca lo rendí. Bueno, Bueno, em, chicos, nos vemos el jueves. Cualquier duda mandan por el grupo, ¿sí? sí. Yo cuando tenga el Power totalmente completo, lo vuelvo a subir al Drive, como hice con funciones. Si no entendieron algo de funciones, me mandan, yo no tengo ningún problema en contestarles. Si no entienden algún ejercicio de límite, me mandan también, no tengo problema en explicarles, por el grupo o por privado, yo no tengo ningún problema. Buenísimo. Muchísimas gracias, Juan. Gracias, chicos. Cualquier cosa nos mandan, ¿sí? ¿Sí? Nos Nos vemos. vemos el jueves. Adiós.